Nuestro invitado va a ser suficientemente didáctico y tengo entendido que, aparte de ser un experto en estos temas, él nos va a ayudar a entender las cifras, los proyectos y todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que es una institución igualmente importante de la estructura del Estado Nacional. ¿Quién no acude a esta institución para tener un referente estadístico, para saber cómo va el Producto Bruto Interno, cómo está la producción, si es que vamos a tener un censo, nos dirá si es que va a haber un nuevo censo, para saber cuántos somos en el Perú, porque ya creo que ya perdimos la cuenta, ¿no? Somos 30 millones. Algunos dicen, no, somos 30 millones y un poquito. 30 millones y un poquito más. Pero no sabemos exactamente cuántos. Pero seguramente la institución que encabeza el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, él nos dirá exactamente si habrá un nuevo censo nacional de población y además conversaremos sobre la oportunidad de las estadísticas en estos tiempos de fuego electoral, digo, ¿no? Porque ahora seguramente los temas estadísticos van a entrar también a jugar en la campaña política electoral, porque dirán, no, la pobreza se ha disminuido, no, la otra dirá ha crecido y todo lo demás. Eso se los puedo asegurar que eso ya está de cajón en la prédica de los que van a entrar a la contienda electoral, o ya entraron, si se quiere, a la contienda electoral. Le damos la bienvenida a don Aníbal Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Sánchez? Bueno, muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Saludar a todos los periodistas por su intermedio también. Me parece que sus palabras iniciales grafican muy bien esta labor tan encomiable de informar al país adecuadamente. Bueno, ¿qué novedades nos tiene el INEI? En realidad, lo primero que quisiera manifestarle es que justamente el 20 de octubre se celebra el Día de la Estadística Mundial. Ajá. Este fue un acuerdo de todos los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010. ¿Y por qué se celebra el Día Mundial de la Estadística un 20 de octubre, que hace poquito lo hemos festejado acá en el país? Porque es una forma de resaltar la trascendencia del dato estadístico que refleja adecuadamente la realidad. Porque sin información estadística es muy difícil que nuestros gobernantes o los que aspiran a gobernar el país puedan tomar buenas decisiones. Y justamente por eso es que yo quisiera resaltar en esta introducción la trascendencia de generar información económica, social, demográfica, porque el país está cambiando. Mire, el país ha cambiado drásticamente en el último medio siglo, de ser un país eminentemente rural, porque más del 50% de la población vivía en las áreas rurales en los años 60. Ahora se ha volcado a las ciudades. El 75% de la población peruana vive en las ciudades, demandando agua, energía eléctrica, desagüe, transporte, empleo. Entonces, esos cambios son cambios que se han dado y que definitivamente nos dibujan un nuevo Perú, ¿no? Es natural que en épocas de modernidad y de globalización, evidentemente hay desplazamientos poblacionales, migratorios, ¿no? Eso casi diría que es parte de la naturaleza misma, de la dinámica social de un pueblo. Así es. Sin embargo, a veces las estadísticas no sé si serán tan certeras en esa materia de establecer, por ejemplo, cuál es el nivel digamos, de desplazamiento o de migración del campo a la ciudad. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, en esto, porque usted veo que ustedes trabajan mucho en cuanto a alta producción estadística, temas sociales? Sí. Entonces, claro. En ese sentido, ¿hay una migración todavía? Porque en este momento, por ejemplo, ¿quién quisiera salir de Piura? Si yo fuera piurano no salgo, porque hoy Piura tiene un nivel de desarrollo interesantísimo, ¿no es cierto? Entonces está produciendo uva, pisco, qué sé yo. Entonces yo no me voy a mover. Y encima tienen muy cerca el tema lo que es Olmos y todo lo que va a ocurrir. Entonces la gente dice, no, del norte no me voy a mover. Pero en la Sierra Central o en la parte del trapecio andino sí todavía se siente migración, a pesar que hay algunos proyectos tipo Las Bambas y cosas, pero la gente como que quiere salir hacia, digamos, el escenario urbano o semiurbano, que a veces no es el más atractivo, ¿no? A veces es mucho más lacerante salir de su tierra, irse a otro lado y empezar a patear latas.
Ese es el tema también. Sí, justamente una de las condiciones fundamentales para esos desplazamientos es las posibilidades de encontrar empleo, ingreso en otros ámbitos geográficos. Así es. Y esa ganancia de población de regiones muy dinámicas como Piura, La Libertad, Lambayeque o Arequipa, Moquegua, Tacna ha hecho que parte de la población altoandina se haya trasladado allí. Y eso sí es verdad que se puede medir porque para eso están los censos y las encuestas. Correcto. Y hay otras regiones incluso que han ganado población, las regiones de la selva. Entonces, ganado población. Han ganado población. Población por ejemplo, de Sierra población Selva. que ha ido, se ha desplazado de departamentos como Cajamarca, Junín, Puno. O sea, de ceja de selva a selva. De sierra a ceja selva. de selva y selva. Y de costa a selva no. De costa a selva no, más es de ya, sierra. Correcto. Entonces, en las zonas altoandinas, por ejemplo, en la Sierra Central, pobladores de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, se trasladan ahí a la ceja de selva de Junín, de Oxapampa, de Cerro de Pasco, incluso hasta la pujante Pucallpa. Porque es una ciudad también que ha ganado población en forma impresionante, lo mismo que Madre de Dios, por otras razones. Pero Puerto Maldonado, por ejemplo, ha ganado población en forma impresionante en los últimos 10 años. Vamos a tocar temas bien puntuales porque, en 24 horas más, siempre en los economistas y en los periodistas ya llega la información de si hubo inflación o no hubo inflación, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Sí, los precios del consumidor, esto es lo que yo, durante años, siempre trabajando incluso en prensa internacional, el referente mío era, porque siempre todos los fines de mes nos pedían, ¿y cómo va la inflación en el Perú? Cuando era la hiper, ¿no? Entonces, de ahí, a partir de ese momento, siempre era el referente, ¿no? El Instituto de Estadística. Pero bien, yo quería preguntarle, para ir de a pocos, el tema de la pobreza, que es un tema que se va a discutir en la campaña electoral. Estadísticamente, ¿se ha reducido la pobreza? O sea, de manera significativa, hemos logrado incorporar de sectores de extrema pobreza a pobreza y de la pobreza a lo que algunos denominan ya haber salido de ese estadio para entrar a la famosa clase media. Explíquenos un poquito, si es que puede darnos detalles de eso. Yo creo que las cifras que publica el Instituto y que son cifras logradas por el acompañamiento multisectorial, incluso con participación de muchos expertos, nos dice con claridad una reducción muy importante en el último quinquenio de la pobreza. Mire, la pobreza en el año 2009 bordeaba el 33% de la población peruana. Casi un tercio de la población peruana estaba en una situación de pobreza. Ahora estamos hablando del 22,7%, es decir, se ha reducido en 10 puntos porcentuales. Y en las áreas rurales esa disminución incluso ha sido mayor, ha sido el doble. 20 puntos porcentuales se ha disminuido la pobreza de las áreas rurales. Por ejemplo, la pobreza en el año 2009 era de 66% del área rural. Pero como, bajado a 46%. A ver, doctor Sánchez, como consecuencia de políticas públicas orientadas a generar polos de desarrollo o como consecuencia de políticas de asistencialismo? Yo creo que es una combinación de ambos aspectos. Por un lado, el crecimiento económico, porque la economía también ha venido creciendo a tasas cercanas al 5%, y eso es innegable que ha generado empleo. Por ejemplo, en los últimos 5 años se han generado 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Entonces, que es muy importante... Pero, digamos, 1 millón de puestos de trabajo adecuados o precarios. Cuando hablamos del empleo adecuado, se han generado 2 millones de puestos de trabajo. Hemos pasado de una población de 6 millones de adecuadamente empleados a 8 millones de adecuadamente empleados hasta el año 2014. Entonces, ha habido un mejoramiento en el mercado muy importante. ¿Y eso se traduce en el mercado? Sí, o sea, en el mercado de consumo. En el mercado, claro, porque el consumo privado de las familias sigue creciendo, sigue manteniéndose latente incluso hasta la actualidad. Es lo que está empujando incluso la demanda del crecimiento económico hasta este momento. Y hay otro factor que hay que considerarlo en forma que es muy importante, que es el gasto público en diferentes programas sociales que definitivamente implican una inyección muy importante. Algunos entienden que, algunos entienden que eso puede ser un gasto, otros que es una inversión.
¿no? La parte, digamos, de ayuda social. Algunos entienden así. Hay diversas formas de interpretar sociológicamente el tema, ¿no? Cuando uno ve por el lado de la inversión es generar capacidades. Cuando uno gasta recursos, por ejemplo, en formar a jóvenes en la universidad o en los institutos, está generando capacidades. Es una inversión muy importante. ¿No es cierto? Cuando uno apoya a una madre o a un hogar a que su hijo vaya a la escuela o vaya a la vacuna o vaya al establecimiento de salud, se está generando capacidades, porque ese niño definitivamente va a salir... Correcto. Ahí estamos hablando de programas sociales tipo Juntos. Claro, ¿No es tipo cierto? Juntos, Claro. pensión 65... Yo no puedo dejar de preguntarle su pronóstico, antes de entrar también a otros temas, respecto al crecimiento económico del Producto Bruto Interno para este año, ¿no? Porque es parte de la dinámica, y me imagino que es parte de las previsiones que ustedes tienen en sus estudios casi diarios, porque ustedes hacen estudios diarios, ¿no? En Jesús María hay un edificio grande, ¿ese es de la central de ustedes? Sí, en General Garzón, cuadra 6, ahí está la sede central. La sede central, ¿no? Ahí... Claro, tenemos otros locales porque el espacio también se va siendo reducido, dado los proyectos. De vez en cuando, tenemos. Cuando paso por ahí, veo que salen unos jovencitos con unos... Sí. Salen Salen a tomar datos. Con sus chalecos, con sus gorritas y con sus maletines, con su mochila. Pensé que eran vendedores de alguna compañía, pero después me envían a la espalda que decía INEI. No, y salen con su mochila, que es una mochila celeste, que los identifica, ¿no? Y qué de bueno, esa manera y entonces van haciendo un monitoreo. Así es, permanentemente. Este crecimiento del Producto Bruto Interno, en opinión suya, que usted es el experto y el técnico y el responsable, porque cualquier dato que se dé, usted es el que asume esa responsabilidad. Sí. ¿El crecimiento será del 3% o menos del 3%? Es una responsabilidad muy seria y que hay que hacerla con mucha disciplina y con mucho rigor estadístico. Ya. Ajá. Y para eso uno recurre a las encuestas, a los registros, a la información de los sectores, de tal manera que uno puede decir con claridad cuánto ha crecido la producción nacional cada mes, cuánto ha crecido en el trimestre y cuánto en el año. Correcto. Nosotros no hacemos pronósticos, pero sí medimos qué ha pasado en la economía ex post, una vez que ya se generó en el mercado. Y las cifras que tenemos últimamente nos están mostrando un promedio de crecimiento que está superando el 3% en los últimos 3 meses, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos entre junio, julio y agosto, en promedio la economía ha crecido en 3,2. Pero en el primer trimestre de este año crecimos 1,8. Claro, que en la de tal manera que en la sumatoria estamos creciendo a una tasa promedio ahora de 2,6 y esperemos que esta tasa se incremente a lo que culmine el año, porque nos falta medir 4 meses. Ahora, ¿no? el presidente de la República, Ollanta, creo que le envió un mensaje a la señora Laguerre, ¿no? Cristina Lagarde. Y le dijo, el dato de ustedes de pronto no va a ser el que se haga, sino el que tenemos nosotros, que va a ser que efectivamente vamos a crecer probablemente 3 o un poco más. Bueno, hasta el mes de agosto de este año ya tenemos un crecimiento de 2,6, o sea, por encima del pronóstico del fondo, ¿no? Entonces, esperemos que este crecimiento, que tiene una tendencia a ser ligeramente superior a meses anteriores, se sostenga, se mantenga, y tengamos a fin de año un crecimiento que bordee... Comparado con economías parecidas a la peruana en América Latina, ¿estamos líderes o no? Bueno, definitivamente hay países que están viviendo no tan bien. Países como México, Brasil, incluso Chile. Bueno, Brasil está bastante, casi en recesión. Venezuela está en una recesión. Entonces, frente al promedio latinoamericano, definitivamente el Perú, creciendo a tasas superiores al 2,5% está... De hecho, no vamos a raspar la recesión, de hecho, como lo que vamos, no. tal como vamos. No. Por ese lado estamos perfectamente bien. Definitivamente. Ahora, en el exterior, usted que asiste a eventos así, nos ven bien, ¿no? Hay mucha... Porque acá nos tiramos palo. ¿Qué pasa? Porque la verdad que de vez en cuando yo digo, oye, mire, yo tengo tantos años vinculado a prensa internacional que mis editores de afuera siempre me en contacto, me dicen, oye, qué bien está en el Perú, ¿no? Muchos argentinos, yo he sido jefe de DEX, de mi agencia en Argentina, y muchos quieren venirse al Perú a trabajar, ¿no? Porque en Argentina la cosa está, ¿no? Color de hormiga. Y entonces yo le digo, sí, pues, pero acá en el Perú las críticas a veces son excesivamente negativas. Sin embargo, allá quieren venirse al Perú a trabajar porque ven que las expectativas del Perú son positivas. Bueno, en la última década bastantes extranjeros han recalado en la economía peruana. Sí. Mi hija me contaba que hay un edificio donde ella vive. Sí.
hay 8 familias españolas, ¿no? Que han venido con sus euros para invertir y la misma crisis europea de los años previos, estamos hablando de los últimos 3, 4 años, que golpeó bastante a países como España, Portugal, Italia. Definitivamente aquellos que están más ligados a nosotros como los españoles muy bien han recalado en el Perú, ¿ah? Sí. Y también vecinos latinoamericanos, colombianos, argentinos, brasileros últimamente. Estamos ganando bastante dinámica con el Brasil últimamente. Y eso es muy importante porque al final de cuentas también ellos aportan con inversión, con empleo, con ingresos, ¿no es cierto? A ver, vamos a enfocar un tema que es de la especialidad del Instituto Nacional de Estadística, que son los censos. Ajá. Yo quería preguntarle, hay previsto un censo para el 2017, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se hace un censo nacional de población? En realidad, todos los países del mundo lo hacen cada 10 años. Y nosotros también en el Perú lo hacemos cada 10 años. Ya. Entonces, el último censo que hicimos fue el año 2007. ¿Que reportó cuánto de población? Reportó 28.200.000 pobladores. Ahora el Perú tiene 31.152.000, que son los datos... 31.152.000 habitantes al año 2015. ¿Esta cifra sale de qué resultado? Sale de las cifras de proyecciones y estimaciones de población. Correcto. ¿Por qué? Porque el último censo fue del año 2007. Ya, entonces y las tasas de crecimiento nos ayudan a estimar esa cifra. ¿De acá a un par de años podríamos tener 1 millón más? Esperemos que en el año 2021, que es el bicentenario de la independencia, tengamos 33 millones de habitantes. 33 millones. Y en el año 2050, obliga... cerca de 50 millones. 50 millones. Cerca de 50, más o menos 48 ya millones no va a haber de habitantes. Territorio para construir casas. Porque ahorita mismo hay varias regiones que ya no tienen espacio para construir, ¿eh? Sí, eso se observa, por ejemplo, los terrenos para viviendas. Se observa mucho en la capital de la ¿Y República. cómo planifican ustedes, por ejemplo, si a la hora que usted hace sus reuniones de trabajo, ¿no? O sea, y dice, bueno, vamos a hacer 33 millones, vamos a hacer 50 millones. ¿Cómo transmiten, por ejemplo, el CEPLAN, ya? Vamos a poner. Me imagino que usted tiene contacto con CEPLAN. Sí. Claro, si no, no habría coordinación. CEPLAN usa bastante la información, que no, ellos no podrían hacer ninguna obvio, proyección. Claro. Entonces dirá, oye, ¿y ahora qué hacemos para alimentar a más personas? ¿Y qué hacemos para transportar a más personas? ¿Qué hacemos para darle educación a más personas? Es decir, yo me pregunto, todos los días, y yo que ya estoy pues, en la cuarta edad, yo ya estoy dando la vuelta a la esquina, yo ya me estoy despidiendo de mis amigos, entonces digo, ¿qué va a pasar con la gente que se queda en este escenario bien complicado? Sí, ¿no? Hay 2 instrumentos muy importantes. Uno de ellos es justamente el Censo de Población y Vivienda, que llega a tomarle la fotografía actualizada del país y que tiene la potencia de bajar hasta el centro poblado. No hay ninguna investigación que llegue a este nivel de detalle. Es la primera oportunidad... In situ, ahí. Es la única oportunidad que tienen los países para llegar al último rincón del territorio nacional, porque el resto se mide con encuestas probabilísticas. Obvio, claro. No podemos hacer un universo total de recorrido a las viviendas. Y ahora estamos visitando palmo a palmo todo el territorio nacional a efectos de planificar el censo. Acabamos de firmar un convenio con IDA, que es la Agencia Aeroespacial Peruana, para utilizar los... imágenes satelitales para ubicar geográficamente. Y eso nos va a ayudar bastante previo al censo, porque con eso vamos a tener una cartografía. Comprar un satélite, ¿no? Sí, eso se va a usar. Vamos a utilizar, justamente hemos firmado este convenio y vamos a utilizar ahora todas las imágenes francesas de los satélites franceses y próximamente con el satélite peruano. ¿En qué periodo del 2017 estaría previsto este censo? Generalmente los censos son a mitad de año. Pero ese día del censo es aprobado por una norma. Claro. Y tiene que ser bien planificado y luego cuando todas las fuerzas... Nadie se mueve. Nadie se mueve, entonces... Pero nadie se mueve no... en el sentido, pues, que hay que censarlos porque la gente no se puede estar desplazando por todos lados. Y la gente lo entiende. ¿Por qué? Porque es también una oportunidad para que los jóvenes, los estudiantes del último año de secundaria, los que están en la universidad, aprendan incluso a manejar estos instrumentos. Ahora, cuando se habla de censo, casi se relaciona con el tema planificación familiar, ¿no? Porque la gente el tema de planificación familiar es muy delicado, es un tema muy de unas profundidades religiosas, sociales, económicas. Entonces, dice, vamos a hacer tantos millones
y como le decía hace un momento, ¿nos alcanzará los alimentos? ¿Nos alcanzará? Tenemos que importar más comida, por lo tanto hay que gastar divisas, más combustible, más cosas. Es decir, todo eso que a veces la gente no lo entiende cuando uno administra el Estado, ¿no? Yo nunca he administrado el Estado, pero he estudiado, Sí. y es bien complicado, Sí. ¿no es cierto? Para saber qué recursos tienes y a quiénes tienes que darle esos recursos de manera satisfactoria. Eso la gente no lo entiende todavía, la gente no cree que eso es fácil, no. Es muy complicado administrar recursos. Y ahí viene el segundo instrumento que yo quería mencionarle, que Sí. se llama tabla insumo-producto, Ajá. que produce el INEI. Entonces, todo lo que se produce, se demanda, alguien lo demanda. Correcto. Entonces, esas relaciones intersectoriales nos dan coeficientes. Entonces, si esto es lo que consume un poblador, una familia, un hogar, o esto consume el turismo, esto consume el transporte, de acá a 5 años o 10 años, esta va a ser la demanda. Esa es la proyección. Entonces, el plan Claro. puede hacer la proyección. Claro. Y puede decir, en el año 2020 o el año 2021 vamos a necesitar tanto de trigo, de Por eso es cebada. importante planificar, pues. Y no podría hacerlo si no tiene las cuentas nacionales. Claro, claro. La tabla insumo. O sea, en otras palabras, y eso lo hace el INE, ¿no? exactamente, ustedes son estratégicos. Sí, es De hecho. muy importante. Por eso es que el Porque estadístico... sin la existencia, o sea, si no existiera el INEI, estaríamos, no sé qué, actuando a ciegas. Todos los países del mundo tienen un INE. Uy, claro, claro. Porque claro. si no, no podrían trazar justamente Ahora, planificar su Pero futuro. mucha gente preguntará, ¿y qué tan confiables son las cifras del INEI? Bueno, y yo ¿Cuál quisiera... es digamos, el margen de error en las mediciones? Las encuestas de hogares tienen siempre un margen de error, más o menos, ¿no? Ya. Pero los censos son universales, es el parámetro nacional que nos da, por ejemplo, el tamaño de la población censada, eso no se mide con encuestas. El censo te da el universo de la población peruana y el número de viviendas. Y a partir de esos marcos ya se hacen las encuestas que nos permiten hacer el seguimiento continuo de los datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Tengo un ¿no? par de minutos, doctor. Sí. En otras palabras, para, digamos, en base a lo que usted nos ha declarado y nos ha dicho, ¿ha mejorado la calidad de vida del peruano? Sí, yo diría que sí, bastante. Ha mejorado el ingreso. Ha mejorado el ingreso. Ha mejorado ¿El ingreso per cápita en este momento se puede medir ya? Claro, Sí, nosotros ¿cuánto tenemos estamos? ahorita un promedio de ingresos cercano a los $7,000 anuales, ¿no? Ah, sí. Claro, entonces, ¿por qué? Porque la producción nacional, Hace el PBI, unos 15, 20 ha años atrás crecido. estábamos Claro, muy bajos, estábamos ¿no? en 2.500, $3,000, Claro. pues casi se ha duplicado. La el gente PBI quería per irse a cápita. otros lados a buscar porvenir. Mire, en los últimos 25 años, el Perú ha crecido a una tasa cercana al 5% cada año. Exacto. En los últimos 5 años estamos creciendo a una tasa de 5,8%. Este año sí vamos a estar en esa tasa de mitad, pero eso es también un escenario difícil. Que vive Claro, el hay un país, ¿no? escenario de elementos exógenos que Sí, así están es. conspirando, ¿no? Pero, bueno, para nosotros es muy importante. En cuanto a viviendas, ¿hay déficit de viviendas en el Perú? Sí, existe déficit de viviendas, a pesar de que nosotros hemos hecho un recuento y estimamos cerca de 8 millones de viviendas en todo el territorio nacional. Y con el nuevo censo de población de vivienda y de comunidades indígenas, vamos a tener los datos actualizados. Qué bueno, qué bueno. Y con eso se tiene información de calidad. Y quiero Sí, terminar ¿cómo diciéndole no? algo. Cuando usted me pregunta cuál es la calidad y la credibilidad de las cifras, cuando los hogares nos abren sus puertas es porque están creyendo en la institución. Claro. Porque de ello recogemos la realidad de los datos, tomándole la foto de cómo están viviendo, Yo de hasta ahora cuáles en son sus la puerta condiciones de mi de vida. departamento tengo un papelito que dice INEI censado. Sí, así es. No lo saco, no lo he sacado para que sepan que he contribuido con, ¿no? En una oportunidad vino un extranjero, se fue a la reserva del Manu y encontró una etiqueta de vivienda censada en la última chocita de una comunidad indígena de la Amazonía peruana. A mí me apasionan ese tipo de datos, por ejemplo, del interior del país, ¿no? De las comunidades no contactadas, de Sí. las comunidades que están en estado todavía de ebullición social, que deberíamos preocuparnos más, ¿no es cierto?, así para es. poder incorporarlas a la sociedad en estos tiempos tan complicados. Por eso es que el gobierno acaba de declarar de interés y de prioridad nacional los censos nacionales de población y vivienda y el tercero de comunidades indígenas. Qué bueno. Bien, queridos amigos, hemos dialogado en esta primera presentación
aquí en nuestro programa con el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, porque habrá oportunidad para seguir conversando. Y lo ha hecho tan bien, y tan didáctico, tan fácil de entender que para mí a veces me resultó un poco complicado, lo entendió perfectamente, o sea, ha aprobado la lección. ¿No es cierto? Muchas gracias por su presencia. No, muy agradecido. Y saludos a todo su equipo de trabajo. No, muchas gracias. ¿Ya? Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú.